Bueno, como sabéis, como es tradición, siempre empezamos de las personas que no son doctores, por lo tanto aprovechan este acto para tener la enorme sabiduría vuestra de sugerencias, correcciones, aportaciones, y es su grupo. Sabéis que nuestro grupo de investigación, que hacéis siempre, cuando se concibe la pasamos por el grupo, cuando se están desarrollando la pasamos por el grupo, y antes de presentarla también, que decir que hacemos reuniones del grupo para ideas, mejoras, tratamientos. Entonces esta, encima todo, es mayoritaria, así que aprovechemos la ocasión. Este es nuestro nuevo doctorando, que además ya hace un mes por ahí, ¿no? Me parece que me nombraste tu codirector. ¿Está contigo? Sí. Ah, sí, perdón. Estaban también, pues, el verdadero director es él. Yo solamente soy el que pone los papeles, ¿no? Nos va a hablar de un tema que a mí me ha apasionado durante mucho tiempo también, que es el ligamento cruzado anterior. Así que, Jesús, ¿no? Cuando quieras. Lo que mola, breve para que pincelada de metodología y después escuchar a la sala para ver los consejos. Buenos días, yo soy Jesús Jiménez Olivares, soy presidente del cuarto año de cirugía y ortopedia y dermatología en el Hospital de Orihuela y antiguo alumno de esta facultad. En primer lugar, felicitar al doctor Santonja por este acto conmemorativo de su 40 tesis doctoral, por lo que le doy la enhorabuena. Y desde el pasado octubre del año pasado, estoy dentro del programa de doctorado en Ciencias de la Salud de esta facultad, y el doctor Santonja me brindó la oportunidad de presentar mi proyecto mi plan de investigación que actualmente está en desarrollo. Mi proyecto o plan de investigación pretendemos analizar los resultados de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior mediante la técnica All-In-Sight y hacer un estudio comparativo de la evolución de la técnica, desde su descripción original hasta la tendencia más actual. Esta idea de proyecto de investigación me la proporcionó el doctor Francisco Lajara, aquí presente, que es cirujano, ortopeda y traumatólogo en el Hospital Reina Sofía de Murcia y especialista en cirugía de rodilla. Como breve introducción y justificación del tema, pues decir que el ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la articulación de la rodilla, ya que evita la traslación anterior de la tibia con respecto a los cóndilos femorales. La lesión de este ligamento es la lesión ligamentosa más frecuente que encontramos en la rodilla. Aparece sobre todo en pacientes jóvenes, deportistas y con alta demanda funcional. Y en la actualidad existen gran cantidad de técnicas quirúrgicas descritas, sin que exista una clara superioridad de una con respecto a las otras. También existe bastante controversia en diferentes aspectos técnicos de la cirugía, entre los que se encuentra la elección de la plastia para la reconstrucción del ligamento cruzado. Una de las técnicas descritas es la técnica All-In-Sight. La técnica original fue descrita por Lubowitz en el año 2006. Este autor utilizó para la reconstrucción de dicho ligamento una plastia de tendones isquiosurales, tanto el semitendinoso como el recto interno, y como hecho diferenciador es que para la reconstrucción del mismo, pues en vez de realizar túneles óseos completos, tanto en tibia como en fémur, pues hizo una tunelización parcial. Y luego fijación con un tornillo interferencial. Este mismo autor, años más tarde, en el año 2011, hizo una modificación de su técnica quirúrgica al darse cuenta que al realizar túneles incompletos, pues la longitud de la plastia requerida era menor, y que con la utilización de un único tendón isquiosural, en este caso el semitendinoso, pues obtenía los mismos resultados en cuanto a la estabilidad. Y a día de hoy, desde el año 2016, 2017, 2018, existe un especial interés por la estabilidad o la reparación del ligamento anterolateral de la rodilla. Muchas veces, o en gran cantidad de ocasiones, asociada su rotura a la del ligamento cruzado anterior. La técnica más popular para la reconstrucción de este ligamento es la técnica de Lemaire modificada, que utiliza una parte de la cintilla iliotibial para la reconstrucción
gestión de este ligamento y proporcionar más estabilidad tanto en el plano sagital como axial o rotacional. Por ello, al ver que hay diferentes técnicas quirúrgicas descritas de la reconstrucción o inside del ligamento cruzado anterior, pues nos planteamos la hipótesis que la preservación del tendón del recto interno disminuye la movilidad en el sitio donante. Por lo tanto, al preservar dicho tendón y el músculo en sí, pues la preservación del mismo pues, disminuiría la pérdida de fuerza a la flexión de rodilla en el miembro intervenido, y al tratarse también de un músculo estabilizador dinámico, tanto anteroposterior como rotacional, sobre todo en grados más altos de flexión de rodilla, podría también ayudar a aportar más estabilidad a la articulación después de la cirugía. Y por otro lado, también nos planteamos la hipótesis de que la plastia anterolateral del EMER modificada, asociada a la técnica de reconstrucción all inside del ligamento cruzado anterior, podría proporcionar mayor estabilidad de resultado en la cirugía. Por lo tanto, los objetivos de nuestra tesis van a ser la comparación de las diferentes técnicas de reconstrucción all inside del ligamento cruzado anterior, desde la técnica original en la que se utilizaban los dos tendones isquiosurales, pasando por la modificación en la que únicamente se utilizaba uno, y un tercer grupo de estudio podría ser pues, la técnica all inside asociada a la reconstrucción del ligamento anterolateral mediante la técnica del EMER. Nos proponemos analizar datos clínicos y funcionales mediante el uso de escalas de valoración específica de rodilla, realizar una serie de medidas objetivas que a continuación voy a desarrollar un poco más, y analizar también el resultado radiológico mediante la medición de ángulos o el ensanchamiento de túneles, tanto de los túneles óseos. Para ello, pues, planteamos un diseño de estudio de cohortes ambispectivos de pacientes intervenidos mediante reconstrucción de ligamento cruzado anterior mediante la técnica all inside, y donde los pacientes se agruparían en tres grupos comparativos en función de la técnica realizada. De manera retrospectiva se podría recoger datos demográficos como la edad, el sexo, la actividad física, la dominancia del miembro, el protocolo quirúrgico realizado dentro de la técnica all inside y complicaciones perioperatorias. Se ha elaborado una base de datos con una serie de ítems o de variables a estudio. En cuanto a las variables resultados, pues en primer lugar los resultados clínicos pues, se pretenderán recoger mediante el uso de escalas específicas de rodilla, como puede ser la IKDC subjetiva, la Techner-Leeson, la COS o la EQ5D. Para la medición del resultado de la estabilidad anteroposterior, pues a través del antrómetro CAT-1000, que es un instrumento validado y de uso casi obligatorio para la medición de la estabilidad anteroposterior en cirugías de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, de difícil adquisición, pero de reciente adquisición gracias al doctor Vicente León, que forma parte de la Sociedad Española de Cirugía de Rodilla. La estabilidad rotacional pues, que se mide a través de la maniobra pivot-sit, muchas veces muy subjetiva y es explorador dependiente, pues planteamos objetivizar esta medición con el uso de este instrumento que es el Sensor Kinetic Pro. En cuanto a la pérdida de fuerza de flexión, pues hemos planteado la utilización de un dinamómetro manual, como puede ser el Lafayette. Y por último, la medición el resultado radiológico de ensanchamiento y angulación de túneles, pues bueno, hacer una medición con las radiografías de control postquirúrgico. Eso es nuestra idea o plan de investigación que le presentamos recientemente, hará escasamente 3 semanas que nos reunimos personalmente con el doctor Santonja tras acabar su consulta en el Hospital Universitario de La Rioja.
y está en proceso de elaboración para buscar posibles mejoras metodológicas para desarrollar y seguir adelante con este proyecto. Muy bien. Doctores de la sala, comentarios, sugerencias, aportaciones siempre positivas. Gracias, profesor Martín González. Enhorabuena, Fernando, por el acto y la capacidad de convocatoria. Como fui el primero, pues yo soy el primero. Bueno, mis felicitaciones también por el proyecto. Yo solamente un matiz conceptual. Yo no usaría el verbo comparar con los objetivos. Comparar es lo que tú vas a hacer, luego es tu método. Tú puedes tener como objetivo priorizar las distintas técnicas, ver qué factores van a influir en ellas, pero comparar va a ser lo que tú vas a usar. Vas a usar un método estadístico en el que vas a comparar, pero tu objetivo no va a ser tu método. Simplemente el matiz de buscar otros verbos y otros conceptos que te sirvan para lo que realmente quieres. Ver cuál es mejor, determinar qué factores van a influir, pero no comparar. Muy bien, muchas gracias. Venga, los cirujanos de rodilla. Pepe. Bueno, yo digo que es muy ambicioso porque hay muchos factores a controlar. Un número de casos, el que sea controlado solo por el mismo cirujano, el que sea, si se operan como lesión aguda o como lesión diacrónica. Hay muchas variables que intervienen aquí. Entonces esto, que hay un número de casos suficientemente agrupados, en este tema es muy complicado. Entonces, cuando muestran las series que hay, que son patéticas, las series mediamente las de reclutado, y todos los trabajos que se hacen son, pues, esto, conocidos, pues, dispersos, no se agrupan en cirugías si son agudas o son crónicas. Pues, de luego, el trabajo, metodológicamente, me parece excelente, porque, tal como lo has escrito, con todos los métodos de medicina y tal, me parece fantástico. El único problema es que tengo que ser muy aquí. Aquí te encuentras cómodamente. Yo que estoy sin voz, estoy reservándome para la... No la hagas mucho, pero... Perdón, me parece magnífico. Y yo estoy como un Pepe, muy ambicioso y muy difícil quizá de tener la casuística necesaria para cada uno de los grupos, que el resultado sea podamos sostener algo. Pero bueno, ahí estamos hablando de otro cirujano de rodilla también, sí. Famoso. No, estoy totalmente de acuerdo. Estaba precisamente hablando sobre la homogeneización de las pruebas, de los casos, ¿no? Porque es muy importante. A veces, efectivamente, cuando vemos el piroxid es subjetivo, pero es muy objetivo. Es decir, en mis 30 años de experiencia, les puedo decir que precisamente la inestabilidad anterior rotatoria que genera la rotura del ligamento cruzado anterior, que es realmente el kit de la cuestión desde mi punto de vista para esta lesión, es realmente lo que podemos conseguir y lo que podemos recuperar. Entonces, yo ahí también diría que aparte de la medición del ensayamiento del túnel, también habría que medir la localización de los túneles femorales y tibiales, porque eso también es fundamental a la hora de la reconstrucción. Pero nada, me parece el método estupendo, fantástico, y además creo que vale la pena. Pero en las conclusiones probablemente hay que tener mucho cuidado en qué conclusiones sacamos, porque todavía no creo que tengamos todo arreglado sobre el ligamento cruzado. ¿Alguien más? ¿No sabe? Yo os felicito, como dije ya, creo que está muy bien pensado, y sobre todo porque habéis hecho un diseño muy metodológico. Es decir, todo en medicina, lo que no se quita, no se quita. Entonces, el gran problema de la cirugía es la productividad, o de la medicina. La cirugía más todavía. Pero es que aquí todo se va a cuantificar. Se cuantifican sensaciones a través del cuerpo. Se cuantifica fuerza a través de un mamómetro. ¿En qué hace uno? Y la bibliografía, pues es el mamómetro que más se utiliza hoy en día para poder justificarlo y defenderlo, que da a los revisores del artículo, que todos siguen esa bueno. ¿Esto es subjetivo? Buscamos una prueba. Entonces, lo único que falta es, como han dicho, como lo difícil, conseguir la muestra. Entonces, ahí es donde entran los estudios multicéntricos. Y Paco, ¿dónde da la palabra? Bueno, tiene día para hacerlo. Entonces, los estudios multicéntricos, donde tú coordinas, tú coges casos para hacerlo, y si vemos que nos falta, se parece,
se ve la posibilidad de que sea algo en la región donde tengáis más confianza, más accesibilidad, que conseguimos casos de medicamentos para que la muestra así podamos conseguir de más homogeneidad. Porque es típico, no tenemos tantos ligamentos cruzados nosotros aquí, por la tarde. Doctor Medina, en Washington, ¿cómo se lleva estos resultados anteriores? Como en todos lados. Yo sí, la verdad es que aprovecho que me das palabras. Coincidiendo con todos los comentarios de la dificultad que tienes con la muestra, ya cuando explique cómo fue la mía, ahondaré un poco más en ese proceso. Por eso no te desanimes, al final la muestra la conseguirás si tienes la determinación de hacerlo y no tiene que ser perfecto. Todos los estudios tienen limitaciones, todas nuestras tesis tienen limitaciones y lo importante es reconocerlas y saber reconocerlas. E interpretarlo. Eso por un lado. Por la parte que dices de necesidad, ¿no? Más como yo no soy cirujano, tengo la suerte o la desgracia de tener que coger los pulsados ya cuando tienen que volver a competir. Y eso es un ángulo que me gustaría y que te invitaría a explorar, y que esa es la tesis, ¿no? De las diferentes técnicas. Sabemos, si entramos al outcome, que es cuando vuelven, ¿no? Y cuando se vuelven a romper, ¿no? Básicamente es lo que siempre vemos. Pero el resultado funcional, nunca había ninguna comparación, ¿sabes? Cosas que sean todas las poblaciones que hace, que es bastante interesante, es todo muy, digamos, en camilla pasiva. A mí me gustaría ver una parte más funcional, una parte más de plataformas de fuerza, salto monopodal, por ejemplo. ¿Sabes? Que justo en el British se acaba de publicar un artículo comparando estos parámetros como unidad de outcome de usados. Y yo creo que eso sería, ¿sabes? Para una tesis tan bonita, un factor diferencial que además sería fácil publicar. Eso es lo que puedo contar. Pues muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí porque nos quedan muchas investigaciones, pero este es el objetivo. Imagino que te quedarás contento, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, enhorabuena.